Bendiciones, amados, muy buenas noches. Es una bendición siempre estar con ustedes a través de esta plataforma con el propósito de edificar y exponer la palabra del Señor. Quiero recordarles que los lunes, jueves y sábados estamos online a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify. Esperamos que puedas estar con nosotros en estas transmisiones. Envíanos tus comentarios, aportaciones, tus preguntas. Y le recordamos que los días viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de Davie, en el estado de la Florida. Y los días domingos a las 2 de la tarde tenemos un tiempo precioso para estar en la casa del Señor. Hay un lugar esperándote para ti y para toda tu familia. Acompáñame, oremos al Señor. Es un bonito tiempo para que podamos orar al Señor y pedirle que sea el que nos hable, que nos pueda edificar por medio de su bendita palabra. Precioso mi Señor, en esta hermosa noche te damos gracias y reconocemos tu grandeza, tu favor, tu benevolencia, mi Señor. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Nos rendimos a ti, mi Señor, con el propósito que puedas hablarnos. Nos acercamos a tu presencia, mi Señor, en esta noche, para que podamos ser edificados por medio de tu bendita palabra, mi Señor. Gracias porque nos has dejado, mi Señor, tu palabra, una palabra que es viva y eficaz en nuestra vida. Oramos por necesidades, hogares, familias, matrimonios, situaciones de salud, en sus economías, mi Señor. Yo te ruego, mi Dios amado, que hagas un milagro, mi Señor, y que puedas mover tu mano poderosa a favor de cada necesidad. Te damos gracias en esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre. Te honramos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, es una bendición estar este lunes en esta noche con el propósito de hablar y exponer estos temas que son temas muy preciosos. Esta noche quiero comenzar hablando acerca de este tema, derrotando gigantes, un tema que creo que nos va a llevar a algunas exposiciones para que nosotros podamos conocer cuál es el propósito de esta enseñanza, derrotando gigantes. Bueno, ahí es un tema que quiero tratar de ubicarlo en un contexto espiritual y voy a comenzar hablando acerca de algunos pasajes de la Escritura que menciona a estos gigantes que comienzan a hablar desde el libro de Génesis. Aquí hay una fotografía que quiero mostrarle. En esa fotografía usted puede evidenciar cómo aparecen dos medidas. El color azul está en metros y el color amarillo está en medidas de pies. Esta fotografía, la primera, donde dice humano actual, no sé si te lo puedo notar, pero en esa parte, humano actual, pues es la estatura actual que el ser humano tiene en este tiempo. Pero en la medida que usted ve diferentes imágenes, se puede dar cuenta que han habido descubrimientos a través de la historia en diferentes lugares de restos, de huesos de estos gigantes. Y por supuesto ahí están las medidas, de acuerdo a dónde se han encontrado estos descubrimientos. Entonces, estos descubrimientos lo que nos indican realmente es que estos gigantes existieron. Y no solamente por los descubrimientos, sino porque la Biblia lo dice y nosotros le creemos a la palabra del Señor. Ahora, veamos lo que dice la Escritura, porque en el libro de Lucas, en el capítulo 17, verso 26, dice, tal como ocurrió en los días de Noé. Note esto, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bien, entonces el Señor está hablando aquí en los evangelios, se refiere a un tiempo de escatología.
Y el Señor menciona, y lo menciona en otros pasajes también en los evangelios, que nosotros tenemos que relacionar los días finales, los días de Noé, como la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay varios elementos que nosotros tendríamos que estudiar. Comían, que comían, bebían, que bebían, se casaban, tiene que ser algo diferente, porque bueno, en toda la historia han habido matrimonios, pero algo el Señor nos quiere decir con se casaban, para que esté mencionado ahí como una señal. Se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Entonces, lo que el Señor relaciona su venida con los días de Noé. Y entre los días de Noé aparecen estas características, pero los días de Noé tenemos que trasladarnos al libro de Génesis. Y en el capítulo 6 del libro de Génesis, comenzamos a hablar acerca de lo que ocurrió en ese tiempo de Noé. Dice, por ejemplo, en el verso 1, y aconteció, esa parte cuando dice, y aconteció, los judíos dicen que después de esta palabra vienen cosas malas. Mire, estoy haciendo una paráfrasis aquí, o estoy tratando de ampliar este verso. En color rojo yo he colocado, repito, como un comentario. Y aconteció, cuando dice y aconteció, los judíos creen que después de estas palabras vienen cosas malas. Que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, entonces cuando dice comenzaron a multiplicarse, o sea que cada día nacían más malos. Mire cómo era lo que estaba ocurriendo en los días de Noé. Dice que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Dice que los hijos de Dios, esa parte eran hijos de jueces, hijos de gobernadores. Mire la característica que tenía estas creaciones, porque en este capítulo 6 vamos a encontrar varias creaciones. Dice que vieron, ¿quiénes? Estos hijos de Dios, que eran, se conoce también como hijos de los jueces, repito, como hijos de gobernadores, vieron, es decir, el ver significa acá, ellos escogieron que las hijas, escogieron que las de los hombres eran hermosas, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces, interesante, las hijas de los hombres eran hermosas, pero cuando dice las hijas, ahí se está refiriendo a que eran mujeres puras, es decir, estas creaciones escogieron. ¿A quiénes escogieron? A las mujeres puras. Mire, no se fijaron en cualquier mujer, sino que ellos pusieron su mirada en mujeres puras. Eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Bien, entonces, aquí aparecen varias creaciones que se lo voy a ampliar más adelante. Esta es como una paráfrasis. No cabe duda que de aquí en adelante venían cosas malas, según lo mencionan algunos estudiosos de la Escritura. En el verso 3 dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Yo quiero resaltar en estos versos que lo que ocurría en los días de Noé es que había unas mezclas genéticas y habían otras estructuras creacionales en ese tiempo, en el tiempo de Noé. Pero hay cosas también que hay que resaltar, porque aquí dice que sus días sean 120 años, entonces vemos cómo había una reducción de los años de vida o de los días de vida de la humanidad en ese tiempo. Usted recuerda a hombres que vivieron más de 700 años, 800 años, casi, 900 años algunos de ellos. ¿Y por qué ahora el Señor establece, dice que van a ser 120 años? Pues por la maldad, por las mezclas que habían en ese tiempo, sus pensamientos eran malos, dice la Escritura. Veamos lo que dice el verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad
lo que estamos hablando, de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, mire cómo estaban los pensamientos de los hombres en ese tiempo. Eran pensamientos de solo hacer siempre el mal. Muy parecido al tiempo que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo en los días de Noé. En los días de Noé habían estas estructuras creacionales, en los días de Noé habían estas mezclas genéticas, y hoy es muy común que nosotros escuchemos y que leamos un poquito acerca de los últimos avances, de esa combinación de la parte genética, la parte genética con la parte artificial. ¿Recuerda usted la estatua de Nabucodonosor? Esa mezcla de barro y hierro. El barro representa a la humanidad, y ese hierro, por supuesto, representa esta parte que es el avance tecnológico, donde se están formando, creando humanoides con esa mezcla genética impresionante, que de alguna manera ellos buscan hacer el papel de Dios, jugar a ser dioses, cuando la palabra del Señor dice que Él es el único creador. Ahora, hay un propósito, hay una agenda detrás de todo esto, de esta creación, de estos humanoides, de esta mezcla de la parte de barro y hierro, como lo vemos en la estatua de Nabucodonosor, refiriéndose a un tiempo final que nosotros estamos viendo, porque estamos viviendo como los días de Noé. Ahora, veamos estas estructuras creacionales. Las encontramos ahí en el verso 4. Dice, y había gigantes. Esa palabra significa Nefilim, que significan caídos, que también significa los que hacen caer a otros. Miren lo interesante. Dice que estos habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios, esa palabra hijos de Dios son los Benejá Elohim en el hebreo, se unieron a las hijas de los hombres. Esas hijas son Bat Adán en el hebreo. Ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad. Nombres de renombre, hombres de renombre, Giborín. Estos se traduce también valientes. Estos son gibores, giborim. Y giborim, porque es en plural, termina en im. Entonces, aquí vemos varias estructuras creacionales. Primero, los Nefilim, gigantes, porque de eso vamos a estudiar con la ayuda del Señor. ¿Quiénes son estos Nefilim? Dice que lo que significa son caídos. Bueno, probablemente de los Nefilim vienen otras creaciones y tendríamos que meterlos ahí como los caídos. ¿Quiénes podríamos poner ahí? Bueno, los ángeles caídos de Judas, en el único capítulo aparecen y se mencionan estos ángeles caídos. ¿Quiénes más? Estos Benejá Elohim, que son otras creaciones, pero hablemos de los caídos. Podría ser estos ángeles caídos, podría ser estos principados, huestes de maldad, estos gobernadores de las tinieblas, esos son caídos. Estos Giborín. Ahora mire esto. Aquí aparecen varias creaciones. Los Benejá Elohim, los hijos de Dios, los Bat Adán, que son las hijas de los hombres, y aparecen los Giborín. Los Nefilim es el tema. Es interesante que estos gigantes aparecen mencionados desde el tiempo del libro de Génesis. Mire, aparecen antes del nuevo mundo. Ellos vieron gigantes, vinieron los gigantes en los días de ¿qué? En los días de Noé. ¿Dónde estamos ahorita ubicados? Estamos estudiando Génesis 6. Entonces vemos como Génesis 6, cuando usted lee Génesis 8, comienza un nuevo mundo. Después ha pasado el diluvio y ahora las aguas han bajado, se da cuenta Noé, y es el nuevo comienzo de un nuevo mundo. Entonces, antes del nuevo mundo vinieron estos gigantes que están relatados en Génesis 6. ¿Cómo vinieron? Esa es una gran pregunta. Ahora viene otra pregunta, porque aparecen también
en los días de Abraham, y lo vamos a estudiar más adelante. En los días de Abraham aparecen en Génesis capítulo 14, verso 5, ahí aparecen estos gigantes como dándonos a entender que aparecen antes de una nueva raza de Israel. ¿Por qué? Porque a partir de Abraham viene Isaac, viene Jacob, y de Jacob vienen 12 hijos, bueno, 13 con Dina, y de ahí viene todo el desarrollo de Israel, de sus tribus. Entonces, antes de una nueva raza de Israel, aparecen estos gigantes en los días de Abraham. También aparece antes de la promesa, en los días de Moisés, porque recordemos que a Moisés todo ese proceso de sacarlo, de ser un libertador, de sacar a Israel de Egipto y conducirlo y llevarlo por el desierto, con el propósito de que introducirlos a Canaán, aparece la tierra prometida. Pero antes de la promesa, en los días de Moisés, en Deuteronomio capítulo 1, verso 28, se mencionan estos gigantes. Y también aparecen en el reino o en los días de David. Recordemos el más conocido, David contra Goliat, que no era el único. Pero antes, ¿por qué antes del reino de paz? Porque David, se va David, muere David y ahora viene ¿quién? Salomón, su hijo, que significa pacificador. Entonces, en Salomón nosotros encontramos ese reino de paz. Entonces, antes de que se establezca ese reino de paz, que representan esos 1000 años que tendrá la tierra de paz, en Salomón hay que estudiarlo, también aparecen estos gigantes. Y se cree que eran 5 gigantes que intentaron impedir la instauración del reino de paz. ¿Por qué? Porque estos gigantes quisieron matar a David. Entonces, matando a David, David no iba a engendrar a Salomón, que Salomón significa la paz. Entonces, antes de que se establezca y se instale este reino de paz, van a aparecer estos gigantes. Todo esto es una figura, porque estos gigantes, bueno, usted puede leer un poquito más, porque probablemente han habido algunos descubrimientos en la era moderna, pero yo quiero concentrarme en la parte espiritual de estos gigantes, que son gigantes espirituales. Si a usted le llama la atención esto, se va a dar cuenta y vienen preguntas. Aparecen en el tiempo de Noé. ¿Y cómo aparecen de nuevo? Porque, aparecieron en el tiempo de Noé. Vino un diluvio y el diluvio arrasó. Se unieron las aguas de arriba con las aguas de abajo. Se abrieron las compuertas de los cielos, los abismos, se juntaron las aguas. Solo Noé y su familia, 8 personas. Y la pregunta es, ¿estos gigantes cómo aparecen después? En Génesis 14, en Deuteronomio 1:21, 1:28, ¿cómo aparecen después en los días de David? ¿De qué forma? Entonces, probablemente como que hubieron incursiones de estos gigantes y que aparecen en cierto tiempo. Las respuestas son muy, nos hace falta un poquito quizás de conocimiento en esta parte, porque hay cosas como ocultas ahí, como en un secreto, cómo aparecen y de qué forma pudieron llegar de nuevo a la tierra, de qué manera. Ahora, aparecen antes del nuevo mundo, día de Noé, aparecen antes de una nueva raza, en los días de Abraham, aparecen antes de la promesa de ese Canaán, esa tierra abundante, y aparecen antes de instalar el reino de paz en los días de David. Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo. Dios quiere que entendamos que somos una nueva creación. Dios quiere que nosotros podamos obtener esa promesa de Dios para nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros podamos tener paz. Entonces vamos a enfrentarnos a estos gigantes. Vamos a enfrentarnos a estos gigantes espirituales, donde nosotros tenemos que conocerlos, sus nombres, y tenemos que saber quiénes son y qué representan para nuestra vida, qué significan, para que nosotros podamos saber a qué nos enfrentamos. Entonces, como aparece en el tiempo de Noé, ¿qué significa Noé? Pues podemos hablar de Noé, que representa la fe, que representa construir el arca. ¿Para quién? Para salvar a su familia. Entonces,
estos gigantes espirituales nosotros nos enfrentamos y tenemos que derrotarlos porque vienen en contra de nuestra fe. Y la fe la necesitamos, no nos puede faltar la fe. ¿Para qué? Para construir un arca, para edificar nuestras familias, para construir un lugar donde nuestras familias puedan ser salvos. Entonces, tenemos que derrotarlos a estos gigantes espirituales que se levantan contra la fe, se levantan contra la construcción del arca de nuestra familia. También se levantan en el tiempo de Abraham, dijimos, y Abraham también representa esa fe, porque es llamado el padre de la fe. Obediencia, también representa a ese hombre de obediencia que el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, el que más amas, y Abraham no dudó y se lo entregó. Entonces, estos gigantes espirituales se levantan con el propósito que nosotros nos desviemos de la obediencia, que nosotros debilitemos nuestra fe. Aparecen también en el tiempo de Moisés. ¿Qué podemos resaltar de Moisés? Un libertador. ¿Por qué Moisés ya no entra a Canaán? Porque su propósito era de ser un libertador, no un conquistador. Aparecen en el tiempo de Moisés antes de obtener esa promesa. Dios tiene promesas para nuestra vida. La semana anterior estuvimos hablando acerca de cómo restaurar el alma, que representa esa vida abundante. Dios quiere que nosotros tengamos esa vida abundante, que nosotros conquistemos Canaán, conquistemos nuestra alma, conquistemos esas promesas que son para nuestra vida. Que vamos a derrotar gigantes, sí. Que nos vamos a enfrentar a gigantes, sí. Tenemos que saber que no hay, antes de que aparezca Canaán, tiene que haber un desierto. Pasamos por esas circunstancias con el propósito de prepararnos para entrar a una conquista. En el tiempo de David, algo que puede caracterizar a David es que amaba la presencia de Dios. Entonces, estos gigantes, nos enfrentamos a estos gigantes espirituales que vienen a querer como enfriar al creyente, que vienen con el propósito que el creyente se aleje de la presencia de Dios. Y nosotros no podemos alejarnos de la presencia de Dios. No puedes dejar de congregarte, no puedes dejar de ya quedarte en casa. Es el tiempo de volver a casa, es el tiempo de reunirnos en la casa del Señor. Es el tiempo de estar cerca de la presencia del Señor. Entonces, lo histórico se va a repetir. Ya hemos visto que aparecen en Génesis 6 estas creaciones estructurales. Entonces, se van a volver a repetir. Lo profético se cumplirá de forma inmediata y a largo plazo. Entonces, ahora, estos gigantes, que son gigantes hoy espirituales que existieron, según lo relata la Escritura, tiene una figura para nosotros. Ahora, cuando vemos en Israel las fronteras, y yo quiero hablar acerca de esto un poquito porque lo que está ocurriendo en Israel actualmente en esa franja de Gaza, esos enemigos, mire, es interesante que Israel en los 4 accesos principales en la antigüedad habían gigantes. Por ejemplo, en la parte norte de Israel, que está Siria y Líbano, que están los altos del Golán, ahí, según la historia, habitaron gigantes de Basán y su rey gigante Og. Ahí estaban. Ya vamos a estudiar, vamos a leer estos versos de este gigante Og. En la parte norte estaba este gigante, según la historia. En la parte sur, usted se da cuenta en los últimos enfrentamientos que ha tenido Israel, bueno, ahorita hay un cese del fuego. Estos enemigos que están ahí en la parte sur, dice que esa frontera de Egipto, en ese desierto de Sinaí, habían gigantes de Gat y Gaza, de donde era Goliat. De ahí era Goliat, de esa parte sur de Israel. En la parte este, frontera con Jordania, allá estaban los de Edom o Moab, el rey de Sehón de los amorreos, en la parte este. Y en la parte oeste, en frontera con Jerusalén, estaba el valle de Refaín, la raza de gigantes. Eso está en 2 Samuel capítulo 5, verso 17. Lo que trato de exponerle esta noche es que geográficamente, históricamente, en estos 4 accesos, norte, sur, este, oeste, Israel se enfrentaba a gigantes de estas razas que
existieron en ese tiempo. Y que hoy nosotros nos enfrentamos a estos gigantes, pero gigantes espirituales. Ahora, norte, sur, este, oeste. Esas son las luchas de Israel. Hay un propósito para que el Señor, se revele a ellos y ellos puedan más ver al Señor y que puedan reconocer que aquel que crucificaron, ese era el Dios que venía por ellos para salvarlos y restaurarlos. Pero norte, sur, este, oeste. Pero recordemos que el Señor dice que en el Salmo 91 nos relata cuatro puntos cardinales ahí y que el Señor nos va a proteger, nos va a guardar 7 por 24. Pero tenemos que saber cómo enfrentarnos a estos gigantes porque lo que quieren es, a la manera de Noé, debilitar esa fe o debilitar ese deseo de construir nuestra familia que sea salva. En el tiempo de Abraham, por supuesto, representa el hombre de obediencia, debilitar nuestra obediencia, que nos alejemos de la obediencia del Señor. En el tiempo de Moisés, antes de entrar a esa tierra prometida, tenemos que vencerlos para poder conquistar esa tierra prometida, esa tierra abundante que el Señor tiene para nosotros. Y en el tiempo de David, antes de instalar ese reino de paz, vamos a vencerlos. Tenemos que vencerlos para que nosotros podamos ser partícipes de ese reino de paz y que podamos experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Entonces, en el presente, estoy hablando de un poquito de historia, pero en el presente, en el norte, ahí está ¿quién? Hezbolá. En el sur está este grupo terrorista Hamas. En el este está la Liga Árabe, la Hermandad Musulmana. Y en el oeste, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina. Entonces, en la antigüedad, habían gigantes en sus 4 puntos cardinales. Y ahora, en el presente, en la era moderna, ahí están esos enemigos. Entonces, ¿qué trato de decirles con esto? Que se va a repetir el principio, se va a repetir en este tiempo. El final está escondido en el principio. Es algo profético que el Señor lo estableció para Israel y usted lo está viendo actualmente. Estos gigantes, en la antigüedad, en estos norte, sur, este, oeste, y ahora Israel también tiene estos 4 gigantes, norte, sur, este, oeste. Enemigos. Significa que lo que sucedió en Israel también es una sombra y figura para nosotros como la iglesia del Señor. Que, repito, tenemos que conocerlos y tenemos que saber a qué nos enfrentamos nosotros. Bien, quiero comenzar hablando, porque esta es como la introducción de estos refaítas. Los refaítas eran comparados a los hijos de Anac por su gran tamaño y características de fuerza. ¿Qué provocaban los refaítas? En el capítulo 14 del libro de Génesis, en el verso 5, aparecen estos refaítas. Y estos refaítas lo que provocaban era pánico. Refaítas se traduce del hebreo Rafa, que significan los gigantes o raza de tierra de gigantes. Y ahí está el Strong, el número donde uno obtiene la información. Recordemos que para entender un poquito más la profundidad de algunos versos, utilizamos raíces hebreas o raíces griegas para poder entender mejor estos pasajes. Entonces, refaíta se traduce como tierra de gigantes o raza de gigantes. Estos refaítas, ¿qué hacían? Sembraban, provocaban el pánico. Bueno, el temor es una emoción que se ha dañado desde el comienzo a través del pecado. El hombre comenzó a tener temor desde el momento que peca. Ahí el enemigo coloca una semilla de temor en la humanidad y eso se transfiere. Por supuesto, ¿qué provocó eso? El pecado, el temor. De ahí vienen palabras como terrorismo, de ahí vienen palabras como miedo, pánico. Mire cuánta gente ha estado atemorizada en este tiempo. Yo puedo pensar que son como estos gigantes espirituales que provocan el temor en las personas. Pero dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. La solución para eso es que nosotros nos podamos enamorar del Señor, acercarnos al Señor y se va a ir todo temor, todo miedo se va a ir de nuestra vida.
No podemos caminar atemorizados. No podemos estar siempre pensando que van a suceder cosas malas. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Puedo pensar que son estos refaítas que quieren sembrar el pánico en la actualidad, en la humanidad, con el propósito de tenerlos atemorizados, porque el temor lo que hace es que la gente se sienta limitada, tiene temores a tomar decisiones, tiene temores a emprender nuevas cosas, tiene inseguridad al salir, porque no se da cuenta que el Señor es el que lo guarda, que nos protege. 7 por 24, el Señor nos protege de norte a sur, de este a oeste, por el día, por la noche, a levantarnos. 24 horas al día el Señor nos protege, nos guarda. Ahora, tenemos que vencer este gigante refaíta que lleva el temor, el pánico. Avancemos, porque solo hablar del temor es un tema. El Señor lo que no tuvo fue temor. Eso, le venían noticias al Señor, le traían noticias y Él no permitió que el temor viniera dentro de su corazón. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Ahora, al hablar de estos refaítas, nos damos cuenta que en el capítulo 26 del verso 14, un dato bien interesante, en el libro de Isaías se menciona, miren lo que dice: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. Cuando dice muertos, no vivirán, esa palabra, hay traducciones que dicen han fallecido. Esa palabra fallecido significa Rafa. Lo que estoy tratando de decir, que según Isaías capítulo 26, verso 14, estas criaturas producidas por una mezcla entre razas o manipulación genética no van a resucitar porque no son humanos. Mire qué cosas. Todos van a resucitar. En algún momento van a haber turnos de resurrección. La Escritura los habla. Hay que estudiar esos turnos de resurrección. ¿Cuándo van a resucitar? Cada grupo en su debido orden, dice 1 Corintios. Pero los únicos que no van a resucitar son estas mezclas de razas o esta manipulación genética. Según Isaías 26:14, no van a resucitar. ¿Por qué? Porque no son humanos. Entonces nos enfrentamos nosotros, hoy en día, en los días de Noé, nos enfrentamos a estos gigantes espirituales, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor ha prometido darnos la victoria y seremos más que vencedores. Seguiré hablando acerca de este tema. Yo quiero que usted siga en esta sintonía, en esta transmisión, en los días que vienen, porque vienen otras partes acerca de este tremendo tema, derrotando gigantes. Oremos al Señor esta hermosa noche. Pidámosle que podamos una vez más comprender su palabra para que nosotros podamos ponerla por obra. Mi Señor, gracias por esta hermosa noche que tú nos has dado. Nos rendimos a ti, mi Señor, y te damos gloria y honra. Tu palabra es algo maravilloso, mi Señor, que así como en los días de Noé, estamos en estos días, en este tiempo de Noé, donde nos enfrentamos a estos gigantes que son espirituales, mi Señor, que quieren levantarse en contra de nuestra fe, en contra de la obediencia hacia ti, Señor, en contra, mi Señor, de esa tierra prometida, esa abundancia que tienes para tus hijos, Señor. Se levantan en contra, mi Señor, de tu presencia en los días de David, como se levantaron en ese tiempo, mi Señor. Pero nosotros sabemos, mi Señor, que con tu ayuda, mi Señor, podemos derrotarlos, mi Dios eterno. Tú nos das herramientas, tú nos dices de qué manera podemos ser más que vencedores, mi Señor. Estos gigantes de forma espiritual que se levantan contra tu iglesia, mi Señor. Tu palabra dice que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia, mi Señor. Nosotros lo creemos en esta noche, mi Señor. Confiamos en tu palabra, mi Señor. Que este conocimiento nos sirva a nosotros para comprender. Abre nuestros ojos, mi Señor, del entendimiento para comprender tu palabra, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Bendecimos cada vida, mi Señor. Quizás hay personas que han sido influenciadas
atemorizadas, mi Señor, por estos gigantes espirituales, mi Señor, que se acerquen a ti, que te busquen a ti, mi Señor, con todo su corazón, para poder, para poder vencer, mi Señor, todo gigante que se levante contra ellos. Nosotros lo creemos y confiamos en tu palabra, mi Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Y quiero recordarte, lunes, jueves y sábados estamos a las 8 de la noche a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify. Ahí hay mucha información, muchos mensajes. Los días viernes estamos a las 8 de la noche en la ciudad de Davie. Y los días domingos a las 2 de la tarde estamos ahí en esa hermosa ciudad esperándote. Somos Ebenezer Folarodel y estamos esperando por ustedes, por sus familias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.